Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues hoy estamos iniciando la semana más significativa de todo el año. Entonces, yo creo que es importante para nosotros mantenernos enfocados, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pues es el domingo en que Jesús entraba de manera gloriosa, triunfante, a Jerusalén, la última semana de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. Entonces, próximo domingo se estará celebrando lo que fue la resurrección de nuestro Señor. Así que, más que tiempos de descanso, sea un tiempo de meditar, de estar enfocados. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser una ofrenda agradable ante Dios, amén, y es lo que quiero compartir contigo en esta mañana, ser una ofrenda que agrade a Dios. Cada uno de nosotros en nuestra vida debemos tener en claro ese deseo, ese anhelo de ser una ofrenda que agrade al Señor. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado tú mismo, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Yo creo que es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacérsela día con día. ¿De qué manera, cómo puedo yo agradar a Dios? Debemos tener este claro entendimiento en nuestra vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que nos muestre, que nos ayude cómo podemos agradar a Él. Y como hijos de Dios, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, pues esta pregunta debemos hacerla de manera constante todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente vemos que nuestra relación con Dios, pienso que se ha deformado, se ha deteriorado en la manera en que avanza el tiempo de la iglesia, desde ese día en que Jesús murió y resucitó por todos nosotros, hasta el día de hoy. Yo creo que a veces la iglesia ha perdido ese enfoque de lo que realmente es o lo que la iglesia debe ser. Entonces es importante que no es ver qué Dios puede hacer por mí o cómo Dios puede agradarme. Y no se trata de eso. A veces pensamos que estar con Dios es para que Él cumpla todos los deseos de nuestro corazón, que aunque nosotros vemos en la Escritura que es parte de lo que Dios quiere y espera darnos, pero tenemos que estar en la posición correcta para recibir. Yo creo que cuando tenemos certeza de que Dios nos ama, nuestro Padre nos ama, como hijos no hay necesidad de pedirle algo, porque confiamos en que Él sabe qué es lo que necesitamos. Y así debe ser en todo tiempo nuestra relación con Dios. Le pedimos para que realmente Dios nos ayude a vivir una vida agradable, que dé gloria y honra a su santo nombre. Dios quiere y espera que como cristianos, como parte de su iglesia, demos testimonio, que seamos como cartas abiertas, que la gente pueda ver, pueda leer, y esto pues implica que tenemos ese compromiso de parte de nuestro Dios. Por eso ser parte de la iglesia, ser parte de la familia espiritual a la cual Dios nos ha llamado para ser parte, tenemos que vivir siempre para agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque estamos en tiempos donde realmente la iglesia ha perdido el enfoque. Y yo creo que la razón de esto es porque la iglesia en estos tiempos donde vemos nosotros que hay un gran avance en la tecnología, vemos cómo las iglesias en estos tiempos están buscando de qué manera pueden atraer a las personas, de qué manera o qué deben hacer ellos como iglesia para atraer a la gente. Y vemos infinidad de actividades, eventos
espectáculos que piensa la iglesia, o más bien con el propósito de atraer a la gente. Y eso es algo que a lo mejor ciertamente está funcionando, porque yo a veces veo otras iglesias en otros países, aquí en México también, donde en verdad tú entras y es un auditorio, es todo un centro de espectáculos, hay audiovisual, hay pantallas interactivas, juego de luces, eventos, todo en un nivel profesional. Y eso es precisamente algo que cada iglesia busca de qué manera atraer a la gente. La gente va más por el espectáculo que se brinda, porque tú entras y ya no sabes si realmente es una iglesia o un centro de espectáculos. No quiero decir que esté mal, pero esto se hace precisamente con el propósito de atraer a la gente, que tú tengas un edificio muy bonito y con todas las facilidades, todas las comodidades, aire acondicionado, sillones reclinables prácticamente, ¿no? Bien cómodos, bien acolchonados, o sea, que realmente tú vas a disfrutar, a descansar, a pasar un buen rato con la familia. Y a veces se queda en eso. Y muchas veces la gente se queda ahí por ese tipo de atracción. La iglesia ha aprendido a atraer a la gente y nosotros lo hemos visto en algunas ocasiones. Hemos platicado con algunos hermanos allá en Monterrey, porque allá hay una iglesia muy famosa, de un pastor famoso también, en donde ha habido gente, o hemos contactado gente para que sean parte de la congregación, y pues no quieren estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro edificio no tiene asientos, no tiene aire acondicionado, no tiene pantalla, no tiene luces. Y bueno, pues el grupo de alabanza pues allá también está en otro nivel. Entonces hemos visto que sí ha habido gente que ha hecho esa comparación quizás, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que yo vaya a tu iglesia donde realmente pues nada que ver con la otra, ¿verdad? Entonces eso es un gran problema en estos días. Ya las iglesias se han preocupado más por atraer a la gente y no realmente añadir a la gente. Esa debe ser la función de la iglesia. Y viene a mí precisamente ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él compartió la palabra, llamó a 12 para que estuviesen con Él, para enseñarles y mandarlos a predicar. Y vemos que cuando Jesús resucita y está por última vez con sus discípulos y ellos lo ven cómo se va al cielo, y los ángeles le dicen, así como lo has visto, Él regresará. Entonces, pónganse a hacer la tarea que Él les encomendó. Y vemos en Hechos vemos esa primera predicación, esa primera vez que Pedro se levantó en el poder del Espíritu y compartió de la palabra. Y dice la palabra que cuando ellos escucharon su mensaje, dice que más de 3,000 personas fueron añadidas. Y esa es la función de la iglesia, ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia está para que la gente se añada y venga a ser parte de la iglesia, y no que la iglesia se enfoque qué debe hacer para atraer a la gente. Y esa siempre ha sido nuestra mentalidad. Podemos hacer muchas cosas para atraer a la gente, pero no queremos que la gente sea atraída, porque si nosotros vemos el significado de esta palabra, si tú buscas la palabra atraer, esto significa acercar, aproximar, originar, causar, acarrear, introducir, ocasionar, cautivar, captar, encantar, fascinar. Imagina todo el significado que tiene esta palabra, pero en ninguna de ellas, o en todas estas palabras que acabo de mencionar, vemos la palabra añadir.
tú puedes hacer algo, la iglesia puede hacer algo para que la gente quede cautivada, para que la gente se quede encantada, para que la gente quede fascinada. Pero eso no te lleva a que seas parte de. ¿Por qué? Porque una vez que ese evento deje de llevarse a cabo, ¿qué pasa? La gente pierde interés. Nada más fue atraída, seducida, cautivada, fascinada, y una vez que se acaba el evento, la gente se retira. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como te digo, no quiero simplemente decir que lo que están haciendo otras iglesias, además porque tienen el poder económico para hacerlo. Tener ya una iglesia tipo auditorio y acondicionarla como tal, pues se requiere de mucho dinero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo que Dios nos dé, Dios nos permita, lo hacemos para poder seguir proclamando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que realmente la iglesia ha perdido el enfoque de añadir y solamente buscamos la forma de cómo atraer, ¿sí? Juego de luces, he estado en ese tipo de iglesias y claro, en verdad que te fascinas, quedas encantado y uno como pastor se siente así, ay, pues yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? O si hago una comparación, pues no somos nada en comparación de lo que otras iglesias están haciendo. Y como yo te decía, esto tiene que ver precisamente con esta palabra. Ya la iglesia está enfocada en cómo atraer. A veces a mí me invitan para estar en eventos, conferencias y aprender a atraer hombres de negocios a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Entonces vemos que esta es una tarea que muchos pastores hacen, muchos apóstoles buscan eventos, crear eventos para atraer a todo tipo de gente, inclusive desde los niños. Hay iglesias que se dedican y desarrollan un ministerio para niños, porque a través de ellos lo que quieren hacer, atraer a los padres. Déjame aquí a tus hijos, les damos un curso de verano, actividades cada domingo, y como un padre pues dice, pues voy a ver, para cuidar a mi hijo es el gancho, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para atraer a la gente. Eso, claro, a veces lo hacemos con algunos eventos que llevamos a cabo. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? Que la gente sea añadida, que la gente venga a ser parte de la iglesia, ¿sí? Y ese debe ser el enfoque de cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Por eso vemos que el propósito de Dios siempre ha sido tener un lugar especial para poder tener comunión íntima con Él. Dios quiere tener una comunión íntima con sus hijos, con su iglesia. Amén. Por eso, si nosotros disponemos de un lugar, es para que podamos estar juntos. Tú tienes que estar aquí en este lugar porque representamos el cuerpo de Cristo, donde Dios quiere tener comunión con todos nosotros. Por eso, si cada uno llega a ese entendimiento, como decía el salmista, porque yo me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Entonces, el venir a la casa del Señor en el lugar especial que hemos dedicado para estar con Él, debe de alegrarnos. Nuestros hijos deben ser parte de, si yo estoy aquí, yo soy parte de, mis hijos tienen que también ser parte de esta comunión que Dios quiere tener con todos nosotros. Por eso vemos que desde el tiempo de la creación, si nosotros miramos lo que está escrito en Génesis, desde los primeros comienzos, Dios creó el jardín, el huerto del Edén. ¿Y qué pasó? Una vez que Dios creó al hombre,
lo puso ahí. Dios creó todas las cosas, como vemos en el capítulo 1, y una vez que empieza Él a crear todo lo creado, todos los seres vivos, árboles, plantas, animales, crea el jardín del Edén, el huerto del Edén, con un propósito, para que el hombre esté ahí y Dios pueda tener comunión íntima, directa con Él. Ese lugar especial donde ellos se paseaban, Dios se paseaba y conversaba con ellos. Eso es lo que siempre Dios ha querido con nosotros como seres humanos. Por eso dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, estamos hablando de ese principio, de cómo Dios realmente quiso las cosas para nosotros. Entonces, ¿qué vemos? Mira, imagina este lugar especial que Dios creó para tener comunión con el hombre, donde el hombre no tenía que hacer nada, sino simplemente cuidarlo y labrarlo. Esa era la responsabilidad del hombre en ese lugar especial, cuidarlo y labrarlo, nada más, y disfrutar de él. Él podía comer de todo lo que Dios había creado y tener ese tiempo de comunión con nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Génesis 2, versículo 15 y 16. Aquí, para que veas cómo es que Dios lo hizo. Génesis 2, 15, 16 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es lo que Dios quiso para el hombre. Amén. Nada más dice: cuídalo, guárdalo, lábralo, y además dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese fue el plan que Dios quiso para el hombre. Pero ¿qué pasó para que este lugar especial y de abundancia dejara de existir para el hombre? ¿Qué tuvo que pasar para que esto que Dios había creado de manera especial para el hombre dejara de ser ese lugar de abundancia para el hombre? Vemos que el hombre lo echó a perder por su desobediencia, por el pecado, porque de todo lo que Dios le dijo al hombre que tenía que hacer y de lo que podía disfrutar dentro del huerto del Edén, le dijo nada más una cosa: de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Esa fue la única cosa que Dios prohibió al hombre. Si de todos puedes comer, pero de este uno solo no comerás. Pero el hombre lo echó a perder por su desobediencia. Y a partir de entonces el hombre ha buscado restaurar ese lugar íntimo y especial con Dios por sus propios medios y esfuerzos. Y eso es lo que vemos hoy en día. Todos hemos querido, como pastores tenemos esa responsabilidad de tener un lugar especial, íntimo, para tener comunión con Dios como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero mucho recae en nuestro esfuerzo. Todo lo hacemos por nuestros medios y por nuestros esfuerzos, que no significa que esté mal. Pero realmente uno tiene que buscar la dirección de Dios para estar en el lugar donde Dios quiere tenernos. Por eso vemos que por causa de la caída del hombre y sus consecuencias por su pecado, el esfuerzo humano busca restaurar su comunión con Dios. Y eso es algo que nosotros podemos ver hasta hoy en día. ¿Qué va a pasar en toda esta semana
tan significativa para nosotros que creemos en Dios, que estamos con Dios, que estamos aquí gracias al sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que vemos es simplemente una atracción para el mundo, donde en muchos lugares se usa toda esta semana para hacer una representación de lo acontecido, simplemente para atraer la atención. Porque si realmente esto sirviera para añadirlos al reino, a la iglesia, creo que cada vez estaría disminuyendo esta representación, ¿sí o no? Pero es algo que no vemos. ¿Sí? La gente se pelea por representar a los personajes principales de esta historia, donde piensan que con eso están en la voluntad de Dios. Y es por eso que la iglesia tiene que volver a enfocarse. No podemos simplemente hacer y buscar las cosas a nuestra manera, como yo te mencionaba. Queremos restaurar la comunión con Dios a nuestra manera, con nuestros esfuerzos. Porque no significa que la representación de Jesús, como se lleva hoy en día, pues realmente es parte de la restauración que el hombre busca para tener esa comunión íntima con Dios. ¿Qué va a pasar después de próximo domingo? Ya, se acabó. Se perdió o se acabó el atractivo, la atracción para la gente, y la gente vuelve ¿a qué? A su vida normal, a su vida cotidiana, a su rutina de todos los días. ¿Y de qué sirvió toda la preparación? Porque muchos se preparan ya desde medio año, todo el año ya están viendo la preparación, la participación. El joven que hace la representación de Cristo, pues también entra en un proceso de ayuno y tener condición física y todo, que es bueno, pero simplemente para ser parte de una atracción, ¿sí? Entonces, el hombre tiene que tener cuidado de que ese esfuerzo que está haciendo y que busca restaurar su comunión con Dios sea en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Porque en nuestra voluntad podemos hacer muchas cosas, planear muchas cosas, tener eventos, tener actividades, pero ¿con qué propósito? Siempre buscar que la gente sea añadida. ¿Por qué se sale a evangelizar? Porque queremos que la gente escuche y la gente sea añadida a la iglesia. Vamos a ver lo que dice Génesis 4, versículo 1. Aquí la palabra dice: conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Aquí nosotros vemos, como ya te mencionaba, el hombre cae, peca, desobedece a Dios, vienen las consecuencias, son retirados, son sacados del huerto del Edén. El Señor pone querubines para que no entren y tomen del fruto del árbol de la vida, y pues vemos el pecado que cae sobre la mujer, el castigo sobre la mujer, el castigo sobre el hombre, y vemos que ya viviendo en esas consecuencias de su desobediencia, pues empiezan, y que fueron restaurados por Dios, porque Dios es cuando entonces lleva a cabo el primer sacrificio del animal, para que por la sangre sea expiado o perdonado el pecado del hombre. Y cuando ellos ya están en esa restauración, pero ya no dentro del huerto del Edén, pues ellos empiezan a vivir como pareja. Adán y Eva empiezan a vivir su relación, y vemos que de esa relación dice: la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo Eva:
por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte de la Escritura. Aquí vemos el nacimiento de Caín. Caín vino a ser entonces el primogénito, el primer ser humano que nació aquí en la tierra, porque recuerda que Adán fue creado por Dios, sopló aliento de vida, y una vez cuando vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, Dios lo hizo caer en sueño profundo y de una costilla formó a la mujer. Entonces vemos que Caín es el primogénito, el primer ser humano nacido de la mujer. Aquí es bien importante que pongamos atención en esta palabra, porque dice aquí en este versículo 4:1, conoció Adán a su mujer Eva. El término conoció era una forma educada de decir que tenían relaciones sexuales, y se utiliza a menudo en la Biblia con este sentido. Entonces, a lo largo de la Biblia siempre vamos a encontrar esta palabra. Y conoció Adán a su mujer. Inclusive cuando tú lees Mateo, que está hablando de José y María, también dice que José conoció a María hasta que después que naciera el niño, o sea, nuestro Señor Jesucristo. O sea que él no había conocido, él no había tenido relaciones sexuales con María, en este caso también Adán y Eva. Sí, entonces él conoció a su mujer, tuvo relaciones sexuales con ella, ya después de todo esto que te mencioné, cuando ya fueron sacados del huerto y todo, por eso dice, conoció a Adán a su mujer y nació entonces Caín, el primogénito. Entonces, hay mucho significado en esta forma de referirse al sexo, porque muestra un alto valor a la persona y el alto valor moral ante Dios, en términos en que la Biblia ve la relación sexual. Por eso es fundamental para nosotros que cuando vemos aquí que dice, y conoció a su mujer, o sea, tuvieron relaciones sexuales, y como dice aquí, que te acabo de mencionar, el sexo representa dar y muestra un alto valor a la persona. Por ejemplo, un hombre cuando quiere tener a una mujer como pareja, pues ya es cuando incluye el querer conocerla. O sea, ya la conoce. ¿Por qué? Porque van en la escuela juntos, viven en la misma calle, etcétera. Pero el hecho de conocerla ya de manera íntima, tener una relación sexual con ella, es lo que uno debe buscar, de acuerdo a lo que vemos nosotros aquí en la palabra. En la manera en que yo quiero conocer a esta mujer, es porque tengo la intención, primeramente le doy un alto valor a la persona, ¿sí? Y eso es importante que nuestras hijas, nuestras mujeres lo entiendan. El hecho de que alguien quiera casarse contigo, conocerte, tener una relación sexual, te está dando valor, ¿sí? Tú tienes que buscar ese valor, ese alto valor en tu vida, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo quiera conocer a esta mujer es porque le estoy dando un alto valor y un alto valor moral, un alto valor a la persona y un alto valor moral también ante Dios. Por eso vemos que la mayoría de los términos y frases que la gente usa para referirse al sexo hoy en día, pues son ásperos, son violentos. Realmente no lleva esa intención de querer conocer a la persona. Porque el hecho de que yo quiera conocer a la mujer es porque quiero tener una relación con compromiso. Cuando ya uno quiere tener una relación de compromiso con la mujer, entonces es porque anhela
y desea conocerla. El hecho ya de querer tener una relación sexual tiene que tener y tiene que llevar a cabo el compromiso, una relación de compromiso. Por eso también a veces explicamos a aquellos que quieren casarse, expresan su deseo de casarse, les preguntamos, ¿y por qué quieren casarse? No nada más, es porque nos amamos. Él me entiende, ella me entiende. Sí, pero eso no es válido para quererte casar, querer conocer, tener relaciones sexuales con esta persona, sino que realmente quieras comprometerte a la relación, ¿sí? Por eso dice, conocer indica una acción que contribuye a la unión y la edificación de una relación de una sola carne. Como Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso implica el hecho de que yo quiera conocer. Por eso, como vemos hoy en día, el sexo es visto de otra manera, el hombre le ha dado otro significado. ¿Por qué? Porque el sexo hoy en día es visto más como un acto de satisfacción a uno mismo. Si yo veo a una mujer, lo único que quiero es satisfacerme a mí mismo, mi necesidad, mi anhelo, mi deseo. No con la intención de conocerla, de tener un compromiso, una relación de compromiso con la persona. Y vemos que para muchos es muy fácil entrar en este punto de relación, sin querer tener sexo, sin conocerte, sin ningún tipo de compromiso. Por eso vemos que el sexo simplemente hoy en día es visto como un acto de satisfacerse a uno mismo, sin la intención de un compromiso con la persona. Por eso es que nosotros, como padres, como hijos de Dios, tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que significa. Podemos tener sexo, pero no como el mundo. Si tú quieres tener una vida sexual activa, tienes que buscar a alguien para que te conozca y lo conozcas. Una relación de compromiso. Nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras mujeres tienen que darse ese valor, ¿sí? Por eso vemos que cuando Eva dio a luz a Caín y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. El nombre de Caín significa precisamente esto, adquirir, lo tengo, aquí está. Y es probablemente que el pensamiento de Eva, que ella tenía acerca de Caín, es de que él sería la simiente que Dios había prometido, el libertador que por medio del cual vendría a este mundo, porque recordemos que dijo Dios a Eva en todo ese proceso de restauración cuando ellos pecaron. En Génesis 3:15, aquí vemos la promesa de Dios hecha a Eva. Y dice, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí podemos ver esa promesa que a través de la simiente de la mujer, ella iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, de Satanás. Entonces, yo creo que Eva pensó de esa manera, que en Caín se estaba cumpliendo lo que Dios le estaba diciendo en esta parte que acabamos de leer. Tiene sentido que Eva dijera, tengo al varón del Señor, tengo al varón que Dios me ha dado para el cumplimiento de su promesa. Y eso en circunstancias normales, si nosotros lo miramos, ¿qué es lo que desea un padre? Pues un padre siempre quiere las mejores cosas para sus hijos, ¿sí o no? Todos nosotros que hemos llegado a ser padres,
madres, ¿qué queremos? Pues lo mejor para nuestros hijos. Nos esforzamos por darles a nuestros hijos lo mejor. A veces lo vemos en el sentido de que no sufran en la manera en que yo sufrí. Si yo no recibí de esto de mis padres, yo ahora que puedo, se los voy a dar, ¿verdad? Siempre buscamos darle a nuestros hijos lo bueno para ellos. Si vemos también un padre, una madre se pregunta si sus hijos están destinados a la grandeza, y siempre lo miramos de esa manera. Nunca pensamos que, ay, mi hijo cuando sea grande, lástima, pero va a estar en lo peor, ¿no? O sea, nunca pensamos que mi hijo va a ser de lo peor. Siempre hemos pensado que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros, ¿verdad? Si yo no fui arquitecto o doctor o abogado, mi hijo lo va a hacer. Por eso le estoy dando lo mejor, ¿verdad? Nunca pensamos nuestro hijo va a ser un tonto, un idiota o un bueno para nada. ¿Sí? Difícilmente lo pensamos de esa manera, ¿verdad? Pero vemos entonces que tanto Adán y Eva pues pensaban que Caín, su destino era a lo grande. Ellos tenían esas expectativas con respecto a su primogénito, pero fueron más allá de las expectativas normales de los padres, porque también uno empieza a ver cómo los hijos empiezan a crecer y dices en la torre, pues yo creo que no va para tanto, ¿verdad? Pensamos, nuestro hijo va para presidente, pero en la manera en que va creciendo, pues ya con que termine la primaria me conformo. Sí. A veces son las circunstancias de la vida. ¿Cuántos no quisiéramos hijos inteligentes, que les gustara el estudio? Pero si no, pues hay que ver de qué manera le ayudo para que salga adelante, ¿sí o no? Entonces, Adán y Eva yo creo que estaban en esas circunstancias también, pensando que Caín iba a ser grande, iba a ser el hombre que Dios iba a utilizar precisamente para cumplir la promesa que Dios estaba dando a Eva. Entonces, Eva pensó que tenía en sus brazos al Mesías, al Salvador de todo el mundo, pero lo que en realidad sostenía ella en ese momento en sus brazos, ¿qué era? Un asesino. Yo creo que nunca pasó por aquí que realmente la vida de Caín estaba marcado para ser un asesino, cosa que ningún padre piensa de sus hijos. Yo creo que un padre o una madre ve a su hijo nacer y dice, chin, este va a ser asesino, este va a ser drogadicto, este va a ser narcotraficante. No, pero vemos la real, bueno, porque conocemos la historia, la Biblia nos cuenta todo lo que pasó, ¿verdad? Desde un principio hasta un final. Ella nunca pensó que realmente lo que estaba teniendo en sus brazos en ese momento era un asesino. Entonces, vemos que después viene el nacimiento del segundo, Abel. Y vemos entonces, cuando hacemos esa comparación de quién fue Caín y quién fue Abel, pues llega el momento en que ellos, ya con la misma educación, porque son los mismos padres, vemos entonces que cuando ellos empiezan ya a buscar, a tener una relación personal con Dios, ellos dan sus ofrendas. Abel ofrece su ofrenda a Dios y Caín lo hace también de la misma manera. Vamos a ver Génesis 4, versículo 2 al 5. Y aquí dice, después, ya vimos en el primero que dio a luz a Caín. Aquí en el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Vemos que Abel y Caín trajeron su ofrenda a Dios.
y nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia esto? Que Caín se enoja y, como dice el versículo, se enojó en gran manera y decayó su semblante. O sea que inmediatamente te dabas cuenta que estaba enojado, que estaba furioso en contra de su hermano. Vemos que la ofrenda de Abel consistía, o le podemos llamar, era una ofrenda de sangre, porque él ofreció uno de sus primogénitos de su rebaño. Y Caín trajo una ofrenda de frutas y verduras, que era el fruto de la tierra, porque bien claramente vemos cómo la palabra de Dios lo especifica, qué hacía Abel y qué hacía Caín. Muchas veces podemos asumir con respecto a esto que era una manera muy, ¿cómo se dice? Es decir, como que muy injusta de parte de Dios. O sea, si ya sabías que Él es el que cuida las ovejas, el rebaño, y el otro es labrador, pues cada quien trajo su ofrenda, y pues que tú escojas, claro, ¿tú qué prefieres? ¿Una carne asada o un plato de verduras? Una ensalada. Quien me diga que prefiere la ensalada, está mintiendo. ¿Sí o no? Lo primero que ves es la carne, ¿sí? Pero no vamos a pensar eso, o sea, porque sí sería injusto, ¿no? Que delante de Dios se le ofrezca una carne asada y un plato de verduras, una ensalada, y que lógico, por gusto, pues escojas la carne asada. Entonces muchos asumimos que esto era una situación injusta, porque si comparamos las ofrendas, pues lógico, pues la mejor ofrenda era la de Abel, la del cordero asado. Pero vamos a ver entonces que el escritor de Hebreos deja claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y no la ofrenda de Caín. ¿Por qué fue rechazada? Hebreos 11:4, aquí nos dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Esa es la respuesta. No es de que haya sido de una manera injusta. Si pues es que si me das una carne asada a un plato de verduras, pues lógico, me voy por la carne asada. Pero dice aquí que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Si realmente Caín hubiese hecho su ofrenda por fe, ciertamente hubiese sido aceptada por Dios. Entonces, ya la palabra nos dice muy claramente por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y no la de Caín. La ofrenda de Caín fue hecha del esfuerzo de la mano del hombre, una obra muerta, sin fe, mientras que la ofrenda de Abel se hizo con fe, con el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Si realmente lo vemos en un sentido natural, Caín como labrador, como agricultor, ¿qué tiene que hacer? Pues simplemente echar la semilla y olvidarse de ella. Porque por sí sola, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Y recuerda que estamos hablando en esos tiempos que no había necesidad de regarla, porque era todavía el tiempo en que de la tierra había un vapor que hacía que todo creciera. Todavía no había lluvia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto esfuerzo estaba haciendo Caín para hacer que la tierra diera su fruto? Realmente muy poco. ¿Sí? Entonces, a veces lo vemos y lo decimos. ¿Qué pasa si tú le facilitas las cosas a tu hijo? Le das todo en charola de plata.
¿qué vas a hacer de él? ¿El hombre que tú esperas que sea grande, esforzado, que salga adelante? ¿O lo vas a echar a perder? Se echan a perder, ¿sí o no? Porque no les enseñamos a invertir, a esforzarse. Y aquí vemos entonces que lo que realmente Caín estaba haciendo, pues era una obra muerta, ¿sí? Algo de su propio esfuerzo. Y eso es lo que marcó realmente la situación entre ellos. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y esto muestra que la ofrenda de Abel fue muy especial, porque también no es fácil hacer toda esa preparación, desde escoger al cordero que tenía que ser sin mancha, prepararlo para matarlo, etcétera, etcétera. Pues no nada más es llegar y órale, hay que tener un cuidado, un conocimiento, invertir lo mejor de ti para llevarlo a cabo. Entonces vemos que la grasa del animal era considerada como de lujo e iba a ser entregada a Dios cuando el animal fuese sacrificado. La quema de grasa en el sacrificio delante de Dios se llama un aroma agradable para el Señor. Cuando tú lees Levíticos 17, ahí vas a encontrar, porque el olor grato, no sé si tú, a veces nosotros que estamos ahí en Buen Tono, sabes que tenemos el restaurante abajo, los fines de semana sacan ahí el asador y pollo asado, carne asada, costillas asadas, y estando nosotros arriba de repente te llegas, ay, dices, ¿no? ¿Qué vas a preparar de comer? Porque allá abajo ya están preparando, ¿no? O sea, quiere uno en ese momento estar comiendo de esa carne, ¿sí? Ese olor grato que realmente llegamos a percibir. Entonces es muy grato precisamente para Dios una ofrenda de esa manera. Entonces dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Como te digo, no es cuestión de que una más bonita que la otra, sino ¿en qué sentido? Por la fe. Cuando nosotros hacemos algo, sí, y a veces yo lo veo de esta manera. Yo sé que a hermano Andrei aprender a tocar la guitarra le costó tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? O sea, él realmente se sacrificó para aprender a tocar guitarra. Y quizás cuando no tenía la intención, pues órale, no hay de otra, aprende, ¿sí? Por eso cuando tú le dices a André que te enseñe a tocar guitarra, va a ser duro, no te la va a poner fácil, él no te va a dar las cosas en charola de plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacerlo bien cuesta, ¿sí? Yo que no tengo la habilidad para tocar un instrumento, me cuesta todavía más, ¿sí? Y yo me acuerdo que siempre desde que yo llegué a Cristo, siempre quise tocar un instrumento. Siempre me dejé llevar por el lado de tocar un instrumento, de ser parte del grupo de alabanza, pero en los planes de Dios no estaba que eso fuera para mí. Entonces, por más que yo me esfuerzo, por más que yo trato de tocar mejor y todo eso, no puedo, porque mi concentración está en la palabra, estudiar la palabra, predicar, enseñar y todo eso. Entonces, pero cuando yo tengo que hacer o llevar a cabo la alabanza, porque a lo mejor el grupo de alabanza se enfermaron, se van de vacaciones y no hay de otra más que yo, que sé tocar un poco la guitarra, la lleve a cabo, no lo hago conforme a lo que sé, conforme a mi esfuerzo, sino que ese día, esa semana en particular, me esfuerzo en fe, le pido a Dios que me ayude, que me capacite, y aunque a lo mejor no lo haga como yo quisiera hacerlo, realmente la alabanza que yo pueda tocar es de bendición, porque va a la fe,
¿sí? Y es ahí donde a veces hay que tener cuidado. Cuando se nos facilitan las cosas, no porque yo sé tocar y cantar, no signifique que no deba hacerlo con fe. Ese es el gran riesgo. Cuando tú tienes capacidad para hacer las cosas porque tienes el don, el talento, lo aprendiste, lo dominas, no lo hagas simplemente porque puedes hacerlo. Hazlo en fe. Toma el tiempo de oración, de decir al Espíritu Santo qué cánticos, qué debo tocar, qué debo cantar. Sí. No nada más, pues échame la que sea. ¿Cuál quiere, pastor? Órale. No. Usted nomás dígame y yo se las toco, yo se las canto. Qué bueno que tiene esa capacidad el líder de alabanza o los del grupo de alabanza. No. Tienen que hacerlo en fe. Humillarse delante del Señor y decir, Señor, estas son las canciones que yo creo, yo siento que son para este domingo. Y en la manera en que tú empiezas a tocar en fe, el mismo Espíritu Santo te empieza a redarguir. No, parece que esta no. Y viene otra a ti, que ni siquiera pensabas. Y es esa la que el Espíritu Santo quiere para el domingo. ¿Sí? O sea, todo tiene que hacerse en fe, para gloria y honra de nuestro Dios. Por eso es bien fácil hacer las cosas, porque recuerda, tenemos talentos, hemos aprendido a hacer cosas, pero vemos que una ofrenda así no es agradable a los ojos de nuestro Dios. Tenemos que poner nuestro conocimiento, sí, pero hazlo en fe. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado y que además Dios se agrade de tu ofrenda que estás trayendo, ¿sí? Todo el servicio de cada domingo, tanto desde la alabanza hasta que terminamos, tiene que hacerse en fe. Los del grupo de alabanza se preparan en fe, el que va a predicar en fe, los que dan clases antes del servicio también tienen que preparar su clase en fe, siempre pensando en que lo que voy a hacer el día de hoy es una ofrenda agradable a nuestro Dios. Entonces, los dos hijos mayores de Adán y Eva, Caín cultivaba la tierra, Abel criaba rebaños de ovejas. Desde tiempos antiguos, tanto la agricultura como la domesticación de animales fueron las prácticas más comunes. Y como agricultor vemos que Caín presentó al Señor los frutos de su trabajo, es decir, el fruto de la tierra, mientras que Abel ofreció ovejas de su rebaño. Y es muy probable que Caín y Abel llevaran sus ofrendas, las cuales no fueron aceptadas o rechazadas debido a la presencia o ausencia de sangre, sino más bien, como ya vimos, por la fe. Lo que cuenta para una bonita ofrenda agradable al Señor es la fe. Ya lo vimos en Hebreos 11:4. Pero si nosotros comparamos las ofrendas, quizás la ofrenda de Caín era más agradable a la vista. Imagínate esto. Tú has visto esos arreglos, a veces son de flores o a veces de fruta, y a veces se acostumbra a darlo como regalo a una persona, ¿verdad? Viene alguien importante, pues ¿qué le podemos dar? Pues le damos un arreglo de frutas, ¿verdad? Para que el tiempo que esté aquí pues pueda disfrutar de algo rico, de algo bueno. Entonces vemos que el arreglo que pudo haber traído Caín como ofrenda, pues a lo mejor era un arreglo muy bonito. Las frutas, las verduras bien seleccionadas, ¿verdad? No podridas, no echadas a perder, no golpeadas, sino siempre lo mejor. Entonces te digo, el problema no es que si está bien o está mal, y te digo, y si hacemos esa comparación, yo creo que el arreglo que había preparado Caín era bonito, era agradable, ¿verdad? A comparación de lo que es preparar un cordero, imagínate destazarlo, desmembrarlo, toda la sangre ahí, ¿sí?
A mí un día me tocó ir a uno de estos pueblos de visitar, donde se estaba evangelizando, y vas caminando así por el pueblito, y de un lado, en una mesa, así, un puerco, sí, listo para empezar a desmembrarlo. Sí, y la gente lo hace así, ¿no? Hasta uno siente cosa, ¿no? Porque realmente no es parte de... O sea, me gustan las carnitas. Tú tráeme 1 kilo de carnitas y me lo acabo, ¿sí? Chamorro, cachete, cuerito, oreja, maciza, lo que tú quieras. Buche, ¿sí? Si vas a invitar a Vivi, dale buche. La nana, a Vivi le gusta la nana, ¿sí? Entonces, pero verlo cómo lo destazan es impresionante. O sea, no estás acostumbrado a ver cómo agarran el cuchillo y empiezan a cortar aquí, acá, la sangre cayéndose, y lo ponen precisamente en esa posición para que salga toda la sangre, ¿sí? Entonces imagínate, de una ofrenda a otra, pues es impresionante, ¿no? Entonces vemos que la razón del por qué Dios escogió la de Abel era por fe. Es lo que más le importaba a Dios, a lo que le importa a Dios en la vida de un creyente, de sus hijos, es la fe del corazón. No tanto la belleza, no tanto la manera en que se lleva a cabo, sino la fe. Como yo te mencionaba, a mí me gustaría dirigir la alabanza como lo hace el grupo de alabanza, así como Andrei toca la guitarra o Arturo a veces el teclado, pero no puedo. A lo mejor mi presentación no sea así tan espectacular cuando toco la guitarra, y a lo mejor te das cuenta, ya puso mal el acorde, no sonó bien, sí, se me va el tono, sí, está bien, pero cuando lo haces por fe es lo que realmente cuenta, sí. Entonces tenemos que hacer todo por fe. Y yo quiero que miremos esto, que es precisamente lo que quiero enfatizar en esto que estoy compartiendo. Vemos que el primer sacrificio hecho por Dios fue un cordero para expiar el pecado del hombre. Sí, eso es lo que nosotros encontramos desde el inicio, que el primer sacrificio hecho, la primera vez que se sacrificó un cordero para expiar el pecado del hombre, lo hizo Dios. Porque recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, ellos al verse que estaban desnudos, les dio vergüenza y se escondieron cuando escucharon la voz de Dios que los llamaba. Por eso que cuando Dios le busca y dice, Adán, ¿dónde andas? Y dice, Señor, estamos acá escondidos, es que escuchamos tu voz y tuvimos miedo, ¿no? Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿qué hace Dios? Y ellos en su pena, en su vergüenza, en su culpa, al verse desnudos, ¿qué pasó? Dice la palabra que se hicieron ellos delantales con hojas de higuera. Pero no fue suficiente, y eso también cuenta como ese esfuerzo humano. El hombre siempre busca la manera por sí mismo, con su propio esfuerzo, con su propio conocimiento, querer hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Porque taparse con hojas de higuera no era la manera correcta, no era la manera que Dios lo aceptara. Por eso Dios tuvo que matar, sacrificar a ese animal para hacerles vestidos. La vestidura proviene ¿de quién? De Dios. Por eso el hombre puede hacer mucho que cae en obra muerta. Lo que cuenta es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Es lo que hacen las madres con los hijos y con los esposos también. Te visten como ellas quieren, como a ellas les gusta, porque te ves bien.
aunque uno sabe que se ve bien, pero no le gusta como lo visten a uno, ¿verdad? Pero si le agrada a la mujer, pues ya, estamos contentos, ¿no? Así es Dios con sus hijos. Aunque no nos agrade cómo Dios nos viste, pero lo aceptamos porque a Él le agrada, ¿sí? Entonces, así pasa también con nosotros. Entonces vemos, el primer sacrificio hecho por Dios fue un cordero por expiar el pecado del hombre. Después viene el sacrificio del cordero de Abel para Dios. Sí, recuerda que Él dio su ofrenda, un cordero para Dios. Más tarde, en el libro de Éxodo, en la Pascua, cuando ya Dios pidió a Moisés que fuera a Faraón y le dijera, deja salir a mi pueblo, se negó, vinieron las 10 plagas y ya en la última plaga que vino la muerte de los primogénitos, donde se representa lo que fue la Pascua. Entonces el cordero fue sacrificado por la familia. ¿Y qué pasa después? En el día de la expiación era un cordero por la nación. Yo quiero que tú vayas viendo esa secuencia. Primeramente Dios da un sacrificio para el hombre. Luego el hombre tiene que hacer un sacrificio agradable para Dios. Y luego de todo lo acontecido, viene el tiempo de la celebración de la Pascua, donde Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que se prepare y le pide que se sacrifique un cordero por familia. Y después que se sacrifique el cordero por la nación. Y por último, con Jesús, que es el cordero que quita el pecado del mundo, es en donde estamos. Entonces, si ves esa secuencia, por un hombre, por la familia, por la nación y por el mundo. Dios inicia el sacrificio y Dios termina haciendo el sacrificio por todos los hombres. Por eso vemos, como dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Jesús fue y es el sacrificio perfecto de Dios para los hombres, para el mundo. Su sacrificio hace posible que su pueblo ofrezca su propio sacrificio de alabanza y se entregue a sí mismo como Dios sacrificó a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver que en este proceso Dios hizo, el hombre hace y Dios termina. Entre lo que ya Dios hizo al principio y al final, ¿qué le corresponde al hombre? Sacrificar a Dios. Por eso Dios quiere y espera que seamos un sacrificio vivo, santo para Él. Por eso, en la manera en que nosotros lo miramos de esta manera. Pero vamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Vamos a verlo en la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Romanos 12, 1, 2. Aquí la palabra del Señor nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí en esta parte de la Escritura nosotros podemos ver, Dios no te está pidiendo un cordero. Dios no te está pidiendo
que le traigas frutas o verduras. Dios te está pidiendo que tú mismo te entregues a Él como ofrenda agradable a Él. Que tú seas un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Como dice aquí, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y ese es el entendimiento que cada uno de nosotros tiene que tener. ¿Para qué venimos aquí? Para hacer sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No venimos simplemente a agradarnos los unos con los otros, sino lo primordial, como dice aquí su palabra. Amados hermanos, entreguémonos en cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros a nuestro favor. Ser ese sacrificio vivo y santo delante de nuestro Dios. Hebreos 13, 15, 16. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Es el tiempo, hermanos, el tiempo en que nosotros dejemos de dar ofrendas que pensamos que son gratas delante de nuestro Dios. Lo que Dios quiere y espera que cada uno de nosotros sea ese sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a nuestro Dios. Como dice aquí, no te olvides de hacer el bien ni de compartir lo que tienes con quienes pasan necesidad. Seamos verdaderos hijos de Dios, viendo por la necesidad de otros, pero la necesidad espiritual, que es la necesidad primordial y principal en cada persona. Hoy yo te invito, hermano, hermana, pongámonos de pie y entreguemos nuestro cuerpo, nuestro ser, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aleluya, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Hoy queremos ser un sacrificio delante de ti, Padre. Yo te voy a pedir, hermano, que no haya nada que impida que hoy puedas ser un sacrificio agradable, una ofrenda de olor agradable a nuestro Dios, porque Él es digno, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo el favor que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Digno eres, Señor mío. Digno eres, Cordero Santo, de recibir toda gloria y toda honra, mi Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más. Es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, acéptame, Señor, una vez más, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sacrificio agradable, grato perfume,
quiero ser, Señor. Sí, Señor. En esta mañana venimos delante de ti. Con este gran anhelo en nuestro corazón, Dios, de ser como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Tómanos, Padre. Acéptanos en esta mañana, Dios mío, como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor, Señor. Quizás no haya mucho que ofrecerte. Quizás no somos hombres o mujeres con grandes talentos, pero sí hombres y mujeres con un gran corazón, Dios, que te aman. Queremos ser hombres y mujeres que te sirven, Señor, que se agradan, bendito Dios, de llegar a ti, aun con nuestras debilidades, pero simplemente, Dios, con el propósito de exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Queremos ser agradables delante de ti, Señor, no delante de los hombres, sino solamente delante de ti, Dios, ser un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Padre, con todo aquello que nos has dado, con todo aquello, Dios, que hemos recibido. Queremos, Dios, que todo aquello que ponemos delante de ti, Señor mío, siempre sea una ofrenda de fe, una ofrenda, bendito Dios, que muestra nuestra fe que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser distraídos, a no quitar la mirada de las cosas de arriba que están allá en los cielos, Señor, y enfocarnos, Dios, en lo que realmente es importante. No queremos ser una iglesia que simplemente busca tener actividades o eventos, Señor mío, para atraer a la gente. Queremos ser una ofrenda, un sacrificio a ti, Señor mío, que nos lleve, Padre Santo, a compartir con otros lo que hemos recibido, Señor. Esa palabra, ese entendimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para darlo a otros, Señor, y que vengan y sean parte de esta familia, Señor. Te pido, Padre, que nuestra fe nos permita orar por todos aquellos que están buscando y clamando por la verdad, Señor eterno. No queremos simplemente, Dios, hacer las cosas para atraer a la gente y de entretener a la gente nada más por un rato, Señor, sino queremos que sean parte de esta familia, parte de tu iglesia, Señor eterno, la cual, Dios, pronto será llevada por nuestro Señor Jesucristo. Queremos que muchos sean añadidos, Señor eterno. Lleva a cada uno de nosotros, así como llevaste a Pedro a predicar, y que en ese tiempo más de 3,000 fueron añadidos a la iglesia, Padre. Ayúdanos, Dios, a dar a otros lo que de gracia hemos recibido, Señor. Ver a otros llegar a ti en fe, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, damos gracias. Amén y amén.